estamos en vivo nuevamente un jueves más en el programa que cada semana emitimos por aquí. Esta vez tenemos una invitada muy especial, pero el tema también es muy especial en realidad. La semana pasada el Papa estuvo en Canadá, fue especialmente a pedir disculpas, a pedir perdón a la comunidad indígena canadiense por lo que había sucedido en la época de la colonia, fundamentalmente en el momento en que se empezaron a evangelizar a muchos sectores de la sociedad en ese momento canadiense. Fundamentalmente estuvo en la localidad de Mascouasis, un pueblo indígena de Canadá, que allí entre 1881 y 1996 se produjeron asesinatos, violaciones y abusos cometidos contra los niños de los pueblos originarios de esa zona. Ellos fueron separados de sus familias y llevados a la fuerza a escuelas católicas en la que llamaron la asimilación cultural, o sea, básicamente la evangelización que se produjo también en el resto de América del Sur, ¿no? Fue realmente el temor y el terror implantado en esa época de la colonización. Se calcula que fueron 150.000 niños que fueron prácticamente abusados de distintas maneras. 4.000 de ellos murieron de hambre, de maltrato, abuso y enfermedades dentro de las residencias católicas. La mayoría de las residencias católicas o escuelas donde llevaban a estos niños eran manejadas por la Iglesia Católica, ¿no? Este suceso tan terrible que sucedió en aquella época, poco se ha conocido en realidad, y ha sido el Papa Francisco quien ha viajado hasta Canadá para pedir perdón por lo que sucedió. Por supuesto, nada de eso va a devolver la vida de estos niños, pero creo que esto es un tema recurrente, y por eso es que planteé el tema para hablar de lo que está pasando en la Iglesia Católica, pero no solo en la Iglesia Católica, sino también en otras iglesias, ¿no? Probablemente. Pero de lo que más conocemos es probablemente lo que pasa en las sectas religiosas que abusan, como el caso del sodalicio, el caso del Opus Dei, ¿no? El movimiento de vida cristiana, y el caso de las siervas, que ya se ha denunciado en un libro publicado en Chile recientemente y que ha causado una tremenda polémica, y lo que esto va a pasar. Pero ¿por qué pasan estas cosas? Bueno, esta y muchas otras preguntas las vamos a responder probablemente con mi invitada de esta noche, que es Emma Cadenas. Ella es teóloga, escritora, periodista y muy enterada del tema. Además, acaba de publicar un libro bien interesante del cual vamos a hablar al final. Así que voy a invitarla para que conversemos con ella. Muy buenas noches, Hola, Omar. ¿Cómo estás? Un gusto hola Emma, ¿cómo estás? No, es un placer realmente tenerte. Y gracias por aceptar para conocer un poco sobre lo que está pasando en la Iglesia Católica, ¿no? Has escuchado la introducción, pero ¿por qué suceden estos casos de pederastía en la Iglesia Católica, Emma? Bueno, la respuesta, por supuesto, no es una respuesta unívoca ni fácil, ¿no? Has mencionado este descubrimiento de estos hechos tan lamentables, ¿no? De abuso por parte de las autoridades o representantes eclesiásticos y también de laicos, ¿no? No solo del clero, sino también de laicos que participaban o participan de la actividad eclesiástica. Y si bien es cierto, en este caso, bueno, hay estos ribetes, estas características que han llevado pues, a Francisco a ir hasta Canadá, son particulares, pero hemos visto esto multiplicarse, ¿no? Justo leía hoy, a propósito de esto, que en Francia en los últimos años se habían identificado casi 300.000 casos, ¿no? De abuso, Sí, ya no es poca cosa. terrible. De Estados Unidos, en Chile, como todo lo que tú has mencionado, ¿no? Y entonces nos lleva a pensar, y como tú bien has señalado, has ubicado históricamente esto en pues, los tiempos de quizá el siglo XVI, XVII, ¿no? Quién sabe, XVIII, toda esta ocurrencia de este modelo de evangelización entre comillas, ¿no? Porque claro, el, el evangelio significa las buenas noticias y estas no son buenas noticias para nadie, ¿no? Claro. Entonces, un modelo de proselitista, ¿no? Sin duda de un corte militar, de un corte autoritario, ¿no? Que está vinculado con una
digamos, con un modelo eclesiástico desarrollado durante la Baja y la Alta Edad Media, ¿no? Después de Constantino, la iglesia pasa, en ese momento, la iglesia, digamos, monolítica, porque en ese momento la iglesia todavía no habían habido estos cismas que van a existir primero entre Oriente y Occidente, y después vamos a tener el cisma en la Reforma y otros más que se han venido dando y que han sido contenidos de alguna manera por Roma, ¿no? Pero en este momento, al iniciar la Edad Media, o un poco antes incluso, con Constantino vivo, la iglesia adopta un modelo jerárquico, ¿no? De un clero completamente vertical, y que en su alianza con el Estado, esta alianza que se va a producir, va a dar como resultado que se adopte un modelo diferente de proselitismo, que ya no está basado en el convencimiento, ¿no? Digamos, en la experiencia personal de lo que se conocía como la conversión, que se llamaba así, ¿no? Voluntaria, ¿no? Sino que ya va a ir adquiriendo formas cada vez más autoritarias de imposición. Y entonces, quizá una primera explicación a este fenómeno de la pederastia en el clero católico romano, en particular ahora lo vemos así, ¿no? Pero no excluyente, seguro, de otros cleros, ¿no? E incluso de las iglesias como las evangélicas y neopentecostales, que dicen no tener un clero, pero cuando en realidad lo tienen de verdad, pero no es un clero formal, ¿no? Vamos a ver que cada que hay una organización de este tipo tan vertical, ¿no? Donde el pensamiento crítico, donde el convencimiento, la libertad de conciencia están excluidas, entonces va a ser un caldo de cultivo propicio para toda clase de abusos, entre ellos los abusos, pues, a las personas más vulnerables, como son los niños, ¿no? Como son las personas, estas personas en desarrollo, ¿no? Que, claro, además, bajo otra mirada de los derechos de las personas, ¿no? Subordinado a una moralidad supuestamente cristiana, ¿no? Y a toda una ideología, ¿no? Va a llevar a que, bueno, se minimice el abuso, además, ¿no? Esta podría ser una primera explicación. Hay un escenario de verticalidad que, claro, por supuesto, en este siglo XXI parece ir decreciendo, pero todavía es muy fuerte. Y este vínculo con el Estado que les permite unos fueros propios en los que la impunidad reina, entonces no sorprende que esto ocurra así, ¿no? Claro, es el abuso de poder per se, ¿no? Claro, ¿Cómo? claro, y es el abuso de poder per se, en realidad, ¿no? Por esa verticalidad. Claro. El tema sexual, como sabemos, todo lo que implica violación, abuso sexual, es un tema de poder, ¿no? Hay un tema de fondo, ¿no? Claro, en el caso de la pederastia, tiene unos ribetes diferentes sobre los cuales habría que hablar, que están relacionados profundamente con la mirada hacia la sexualidad que se ha desarrollado en el cristianismo desde el medioevo, ¿no? No es necesariamente la mirada sobre la sexualidad en el hebrea del judaísmo previo al judaísmo que conocimos en la época de Jesús, y tampoco del cristianismo, digamos, de los primeros siglos, ¿no? Ya esto es más medieval y es un desarrollo de una mirada hacia la sexualidad que, pues, esto parece haber generado también el caldo de cultivo para esta clase de abusos. ¿Tiene que ver esto con esta idea, digamos, que los representantes de la iglesia son los representantes de Dios y por lo tanto no están inmunes a los deseos sexuales, a los deseos naturales de todo ser humano, y que están por encima de eso? Claro, lo que sucede es que
tenemos nosotros una mirada, hay que reconocer esto, y también yo quisiera aquí hacer la salvedad de que, digamos, estos son los aspectos negativos de Ujú, ujú. de este desarrollo eclesiástico, porque tampoco podemos, digamos, terminar satanizando todo, porque No, también, claro, no, claro. ¿no? Aspectos positivos a veces es difícil verlos en ciertos contextos, es difícil Ujú, verlos y es difícil creerlos, bien, ¿no? Eh, pero digamos que estamos hablando nosotros de una mirada de la sexualidad, ¿no? Que ha ido tomando unos... Discúlpame, quisiera volver a la pregunta. ¿Cómo era la pregunta ujú. específica? No, de si esta idea que siempre nos han formado, Ujú. a quienes digamos, nos hemos Ay, iniciado en el catolicismo, de que los claro, representantes de Dios son los curas, ¿no es cierto? Los sacerdotes, los claro, representantes de la iglesia. claro. Y Hay ellos una son, mirada popular están, a esto y digamos, hay una mirada doctrinal, ¿no? En la mirada claro. popular no se mira como que efectivamente hay una automirada del clero como esto inmune a a los deseos, apetitos Ujú, y acciones, conductas, ¿no? Como que fueran inmunes y no tuvieran eso. Pero desde el punto de vista de la doctrina, ¿no? Lo que podemos identificar en el cristianismo en todas sus vertientes, en realidad, ujú, incluso la protestante, es una enorme influencia que se produce a partir del siglo IV del llamado neoplatonismo, que identifica lo malo con el cuerpo y lo bueno con el mm, espíritu. ujú, ¿No? Es una claro. influencia externa al cristianismo, digamos, que encontramos nosotros en los apóstoles y los primeros padres de la iglesia. Es una tendencia que va llevando a esto que mencionas, a que en algún momento, dada su condición espiritual, ¿no? Esto se minimicen estos asuntos carnales, ¿no? Y se tenga pues una suerte de sentido de autosuficiencia, Ujú, ¿no? ujú, Que resulta pues muy pernicioso. El sacerdote o el pastor no pueden pecar porque son claro. esto, ¿no? Porque son entes espirituales que están libres, ajenos pues, las veleidades de la carne, ¿no? Pero esto no es así. Una de las cosas que tenemos que recordar es que todos los cleros, ¿no? Porque el cristianismo se va a dividir pues, en muchas vertientes, ¿no? El protestantismo va a llevar incluso a que la iglesia, el catolicismo romano, entienda de que tiene que empezar a contener y en lugar de dejar que se vayan las tendencias, las integra, ¿no? Desde la contrarreforma de Loyola, ¿no? Y los jesuitas ya no dejan que esas disidencias se escapen, sino más bien las van integrando, ¿no? En un grupo cada vez más abultado y tú encuentras tantas tendencias dentro del catolicismo, pero todas están, digamos, integradas bajo la autoridad papal, ¿no? En todas las Claro. tendencias, nosotros vamos a encontrar esto, que hay eh, este, este, esta mirada de la sexualidad que Ujú. termina siendo pues, quizá también otro de los factores que van a contribuir a la pederastia. Claro. Haces bien, Emma, en poner énfasis en que no estamos nosotros satanizando, por supuesto, a la iglesia, ¿no? Estamos analizando Claro, simplemente un aspecto negativo que sí está siendo trascendente porque estamos conociendo cada vez más casos, ¿no? así es. A partir incluso de lo que se conoció y el descubrimiento que hizo los colegas del Boston Globe en Boston, en Estados Unidos, que también hubo toda una cadena de sacerdotes que estaban abusando de niños. Tiene que ver este famoso, la famosa el celibato en esta cosa de, digamos, de la abstinencia sexual de los sacerdotes, que influye mucho en que, bueno, finalmente ceden a los deseos y hacen y satisfacen sus deseos con niños.
Claro, tenemos que recordar, y lo que se me quedó en el tintero en la pregunta anterior, es que todos los cleros están conformados por seres humanos. Claro. ¿No? Estamos hablando de todo, que no son extraterrestres, no son entes espirituales, por más que estén revestidos, digamos, de una aura de espiritualidad y que, digamos, sean conferidos por sus propias doctrinas de algunas condiciones especiales, entre comillas, ¿no? Son seres humanos. Por Sí, lo claro. tanto, están a cualquiera de las, digamos, las situaciones que se presentan en la sociedad. En cierto modo, lo que se ha descubierto refleja, ¿no? Porque la pederastia no es exclusiva, pues no se da solo en el seno del clero, ¿no? Obvio. Sino nos llama, nos sorprende, nos indigna, nos provoca, ¿no? Un rechazo profundo, precisamente porque por la disonancia que se da entre el discurso, ¿no? y Tal la cual. realidad. Eso nos provoca pues un rechazo muy profundo, ¿no? ¿Cómo es posible que quienes señalan y se aseguran estar cerca de Dios, ¿no? Y ser sus representantes, ser sus ungidos, ¿no? ¿Cómo es que ellos van a cometer esto? Bueno, es mucho más atroz. Bueno, Jesús lo dijo, ¿no? O sea, hay de esos, ¿no? Que atropellan a los más vulnerables, ¿no? Así que ahí no hay en el discurso de Jesús no hay ningún apañamiento a esa clase de actividades. Entonces, eso es lo que nos sorprende, ¿no? Nos provoca. Pero en realidad la pederastia está en toda nuestra sociedad, ¿no? Ah, claro, lógico. Entonces, lo que ocurre aquí en este grupo es que, digamos, hay una masa crítica que es muy fácilmente de identificar, y entonces aquí se refleja este fenómeno, ¿no? Este delito, esta conducta delictiva, se refleja de una manera mucho más clara, pero que se da en toda la sociedad. Ahora, sí hay características muy peculiares, ¿no? Hemos hablado de la estructura vertical autoritaria, ¿no? Hemos hablado como un factor, ¿no? Otro factor que tú mismo has identificado es esta mirada hacia sí mismos, ¿no? De los cleros, como de estar exentos, ¿no? No es una falta de realismo sobre su propia naturaleza, porque hay esta misma posición de autoridad, lo vemos en las autoridades políticas, ¿no? Claro. El poder una suficiencia, ¿no? Que los hace sentirse invulnerables, ¿no? Y en tercer lugar, este factor que estás mencionando, el factor del celibato, también puede ser un factor preponderante porque si bien es cierto, mira, si bien es cierto en el mundo protestante y evangélico, donde el clero sí se casa, tiene hijos, sí, ¿no? sí, Tiene claro. familias, ¿no? Incluso hoy se divorcian y vuelven a tener otras familias reconstituidas, se produce. Por lo menos lo que conocemos de la incidencia de la pederastia es bastante menor a la que se conoce en el clero, ¿no? católico, en el católico romano, en el cual sí el celibato, por lo menos de manera teórica, es obligatorio, ¿no? Digamos, no puedes ejercer, no puedes formar parte del clero si no asumes ese compromiso. La pregunta, pero el asunto es si realmente es el celibato propiamente dicho el que propicia esta situación en conjunto con todos estos factores externos e internos dentro de la iglesia, o es más bien no el celibato, sino la obligatoriedad del celibato. Ok. No, porque ¿qué pasa con la obligatoriedad del celibato? Que
terminan asumiendo el compromiso quienes no necesariamente tienen, como decía Pablo, Saulo de Tarso, quienes no tienen el don, ¿no? Es más, Pablo lo decía de esta forma, ¿no? Él decía, mejor casarse que estarse quemando, decía él. En otras palabras, Claro. decía, oye, si no te puedes contener, si la vida sexual te llama, ¿no? Mejor ten una pareja o desarrolla tu vida sexual en lugar de estar allí, digamos, en una situación atormentada, ¿no? Que va a generar, de hecho, problemas de salud mental, ¿no? Serios, ¿no? Y Claro. probablemente, no soy especialista, no soy ni psicólogo ni psiquiatra, pero probablemente lo que sí tengo la vivencia, conozco la vivencia dentro del mundo, digamos, de la comunidad LGTBI, ¿no? Y he conocido desde hace muchos años personas como yo, que son personas trans, y que han vivido, digamos, en una cierta marginalidad, en un cierto rechazo social, en una situación, Así es. ¿no? Y que los ha llevado muchas veces a vivir, pues, de una manera un poco, digamos, yo no quiero estigmatizar eso, pero sí lo sabemos que, digamos, se han conducido por algunos caminos que les han sido a sí mismos muy, muy perjudiciales, ¿no? Y Claro, entonces, ¿y difíciles. esto a qué se debe? Se debe también a esta situación de clandestinidad, ¿no? Claro. Entonces, tenemos nosotros con que si tienes una persona que asume un voto de celibato, pero no es una persona que esté dotada del don, ¿no? Entonces puede establecerse con todo este conjunto de factores de la autoridad, pues, ¿no? Que permite el abuso, de esta mirada hacia sí mismos un poco autosuficiente, y todo esto puede generar una situación de abuso en la clandestinidad, que es lo que hemos estado viendo. Sí, claro. Ahora, la pregunta se cae madura, Emma, es decir, sabiendo todo esto y habiendo hecho todo este análisis que probablemente tiene que haberse hecho también al interior de la Iglesia, ¿por qué no eliminan el celibato en la Iglesia Católica? ¿Qué impide que eso pase? Bueno, ya es una institución muy arraigada, ¿no? Es una institución muy arraigada y que hay que conocer, digamos, el trasfondo en el que se genera, ¿no? Nosotros sabemos que estamos en una primera etapa de la iglesia llamada primitiva, de los primeros años hasta el año 200, 300, y en medio de las persecuciones a las que estaban sometidas. Ese tipo de persecuciones de alguna manera establecía que nadie que no fuera auténticamente un cristiano, tuviera una vocación, bueno, quisiera pertenecer, ¿no?, al cristianismo, porque, Claro. digamos, nadie se juega la vida del pellejo por algo en lo que realmente no cree, ¿no? No obstante, cuando ya se da este vínculo con el Estado, entonces ya más bien ir adquiriendo alguna posición dentro de la iglesia, ¿no?, e incluso en el clero, va a significar un asunto de ascenso social, ¿no?, y hasta económico. Y que esto lo vamos a ver nosotros abiertamente expresado en el siglo XVI. Lutero, frente a esto, pues, irrumpe con su intento de reforma, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar cuando hay mucho poder político y mucho poder económico? Bueno, va a venir el asunto de esos recursos, ¿a quiénes van a pasar? ¿No? El asunto Claro. patrimonial va a tener una enorme incidencia y va a ser una gran preocupación, y es el que va a llevar a que se establezca el celibato obligatorio, que no ocurrió siempre así. Históricamente, No, claro. el celibato obligatorio va a venir en el siglo VII, VIII, ¿no? Y se va a establecer muy bien ya en el siglo XIV, XV, ¿no? Entonces ahora nosotros lo vemos como una institución, digamos que, claro, se vende esa idea que es la institución oficial, y se ha generado un discurso alrededor de Pablo y el propio Jesús, pero que basado en un anacronismo histórico, porque lo que pasa con Pablo y lo que pasa con Jesús mismo
son situaciones diferentes que podríamos explicar en un momento y que incluso en el libro que tú has mencionado lo hemos señalado. Entonces, ya se ha establecido, hay un asunto patrimonial ahí que custodiar y eso forma parte de la estructura organizacional de la Iglesia Católica Romana, ¿no? Mira, no hay que ir muy lejos para saber cuáles son las consecuencias de esto. ¿Qué pasa cuando el clero, el sacerdote, el pastor tiene que heredar? Miremos ahí a la familia Rosas. Claro. ¿No? Claro. Lo vemos. Entonces se va convirtiendo en un asunto de estirpes, ¿no? Esto, y así en el evangelicalismo se da, y lo podemos ver ahí, ver el fenómeno casi fresco, porque claro, como el evangelicalismo no tiene tradición católica, no ha tenido todo este bagaje histórico que le ha permitido entender las cosas y buscar una estrategia para ellas. Entonces ahí se dan las cosas como se dieron en algún momento, ¿no? Y hay incluso documentales, películas sobre el evangelicalismo en los Estados Unidos, en Argentina, donde se ocurren estos problemas patrimoniales. Claro. El catolicismo romano se curó en salud y entonces estableció el celibato, y ahora ¿cómo lo quita sin que se muevan las estructuras patrimoniales? Claro. Entiendo. Es un tema bien complejo, realmente el que has escrito. Es muy complejo, porque, claro, sí. Es fácil juzgarlo, ¿no? Sí, claro, y de hecho, claro, desde la simpleza. Existe, por ejemplo, sí. Yo he sido católico hasta los 12 años de edad, muy católica, hasta los 14, y luego fui evangélica, protestante, hoy soy no confesional. Entonces podría ser muy fácil para mí también chancar a la Iglesia Católica por esto, pero hay que explicarlo históricamente, entenderlo, sin justificarlo, sin justificarlo, claro, pero entenderlo históricamente y decir, esto ocurre por tal cosa. Y tal vez esta conciencia histórica nos permita y le permita al pueblo católico, digamos, también tomar conciencia y propiciar cambios, ¿no? Impulsar el cambio. Muy difícil, pero no es imposible. Pero van a ser necesarios, porque no puede ser tan anacrónicas este tipo de situaciones que se van a mantener en el tiempo. Ahora, y ahora viene la otra pregunta que puede ser sencilla, pero que también es sumamente compleja. Es decir, conociéndose todos estos casos de abuso que ya terminan siendo escandalosos por el volumen, ¿no? Por la cantidad, y porque además no solamente se dan en un solo lugar, sino en distintos países, y cada vez se saben más casos. ¿Por qué la Iglesia se empeña en proteger a los pederastas, a los curas pederastas? ¿Por qué los protege? ¿Por qué no los separa? ¿Por qué no los sanciona? ¿Por qué hace que esto se siga manteniéndose en la impunidad? Claro, hay una sensación de impunidad que sin duda tiene un fuerte asidero en la realidad, ¿no? Es lo que tú mencionas, es así. Creo que la explicación parte de entender que es un fenómeno muy complejo como el que, y que lo podríamos, uno de los matices tiene que ver con lo que siempre señalábamos del Parlamento, ¿no? Que Otorongo no come Otorón, ¿no? Ok. En toda organización vertical, sea la iglesia, sea el ejército, sea la policía, ¿no? Donde hay una verticalidad, una jerarquía, la tendencia natural de las personas, de los que participan de esta jerarquía, es pensar en sí mismos cuando han de sancionar al otro, porque es casi de alguna manera ponerse la soga al cuello, ¿no? Digamos, claro. Si eres muy severo hoy con alguien en la policía, mañana te va a tocar a ti. Claro. Porque como todos cometemos errores, ¿no? Entonces, hay esa tendencia a ser un poco laxos, ¿no? La laxitud en las organizaciones jerárquicas es una tendencia muy arraigada, muy arraigada. Pensemos nosotros en la época de Montesinos, ¿no? ¿Por qué personal de nuestro glorioso ejército peruano, ¿no?
caramba, gente estudiada, Sí, sí, gente sí, claro. no, podrían ser hasta identificados como héroes quizá en algún contexto. ¿Por qué se inclinan frente a esto? ¿Y por qué Se declinan de sus someten. propios principios? Hay un espíritu de cuerpo que Ujú, lleva a la actitud en las organizaciones muy verticales. Y en el caso de la Iglesia, y en el caso de la Iglesia Católica, que es una de las más verticales, ujú, ¿no? Esto se agrava cuando pensamos en aquello que mencionaste, que tiene que ver con la naturaleza del cargo que tiene cada uno. O sea, ujú, digamos, a un soldado, a un general, a un capitán, a un comandante, bueno, la nación le ha entregado le ha ujú, conferido esa autoridad. Pero en el caso de los sacerdotes, ¿no? Dentro de la ideología y de la estructura dogmática del catolicismo romano, ¿no? Hay una investidura que no viene de parte únicamente de su superior. Esta investidura ujú, viene directamente de Dios, ujú, ¿no? Y realmente hay por ejemplo, para quienes hemos vivido en el mundo protestante, cuando vemos los dilemas y los profundos tormentos que atraviesan ujú. las personas, por ejemplo, que son sacerdotes y tienen que dejar el sacerdocio, uno ve y dice, oye, pero un ratito, estás dejando un cargo, desde la mentalidad de Ujú. un protestante, ¿no? Estás dejando solo un cargo, o sea, no es que no te estás muriendo, no te estás, Claro, o dejar un trabajo, ¿no? No, claro. pero no es así para quienes viven en este ámbito, ¿no? Porque Ujú, para ellos reviste realmente una, un ungimiento, una investidura especial de parte de Dios, ¿no? Que es irrenunciable, que es eterna, ¿no? Y entonces todos esos factores hacen que la piensen demasiado, sean muy laxos, ¿no? Y que termine habiendo impunidad, ¿no? En el ujú. fondo es eso. Además también del factor político, porque, claro, el soporte de la Iglesia Católica y de toda iglesia, de toda religión, por supuesto, es su pretensión de una moralidad superior a la del resto de la sociedad, Claro, ¿no? claro. Ahí Sí, sostiene. Entonces, la moralidad es su capital más grande. claro. Y este tipo de severidades, yo creo que es equivocado verlo así, pero para ellos significa un debilitamiento de su cualidad moral, de su capital moral frente a la sociedad, es un reconocimiento de su humanidad. Sí, pues. Y eso Sí, es verdad. desdice por completo Sí. el discurso eclesiástico. Totalmente cierto. Hay un comentario de Lola Leca que dice, hola, como católica creo que muchas veces hay una mirada clericalista de los sacerdotes. Sí, pues, es verdad, ¿no? Claro, el clericalismo es esto, precisamente esta mirada de ser una casta especial, Ujú, ¿no? ujú, Es más, en la ortodoxia del dogma, ¿no? ujú. Eh, eh, hay una distinción entre la iglesia y el pueblo, que a veces el Sí, creyente sí. común y corriente no es consciente de esta Sí, distinción, ¿no? Por eso es que en la mayor parte de las eucaristías del catolicismo romano solo se toma el pan más, no el vino. Y eso ujú, tiene un simbolismo, ¿no? Porque claro. tomar el vino ya significa que formas parte del clero, ¿no? Claro, Eh, hay quienes han superado esa idea, pero en la mayor parte se practica así. ¿Crees que esta situación, el conocimiento de estos delitos o cometidos y la impunidad en la cual navegan estos señores, está incidiendo en la decepción de los feligreses, de la gente que cree que crees que se está decepcionando de su iglesia?
creo que en general, eh, sobre todo post pandemia, el cristianismo vive una etapa de revisión muy profunda por parte de los feligreses, ¿no? De las distintas confesiones cristianas, ¿no? No solo hablo del catolicismo romano, hablo de la iglesia ortodoxa, griega, rusa, hablamos de la iglesia luterana, del anglicanismo, de la iglesia protestante en general, de las iglesias evangélicas. Lo que uno puede ver es que hay un cambio, se ha operado un cambio, porque esta desconexión con el vínculo de autoridad físicamente hablando, ha llevado a que muchos, al tomar distancia por todo el aislamiento obligatorio que hemos vivido, ya pierdan ese sentido de influencia que es muy fuerte. Es muy fuerte. No, sí, la claro. iglesia en general basa su poder en el control moral sobre los creyentes, lo que no debería ser así porque esa no fue la mirada de Jesús a la espiritualidad, ¿no? El control. Pero se ha basado así todas las iglesias, ¿no? Entonces, al tomarse distancia, ha empezado una revisión y en esa revisión seguramente este factor que no es, digamos, no es toda la actividad eclesiástica, ¿no? No es que, o sea, sí, las dimensiones son enormes, pero también pensamos en periodos de tiempo muy largos, ¿no? Perdón. Pensamos en periodos de tiempo muy largos y se puede ver como algo pues estremecedor y lo es. Pero también nosotros sabemos que la iglesia ha tenido otras actividades que son muy loables, ¿no? Y que hay que resaltar, ¿no? Pero como creyente, si yo fuera católica romana, por supuesto que en estos momentos, habiendo tomado la distancia, habiendo tenido el tiempo para estar a solas y pensar y reflexionar, yo diría, bueno, esto me pondría en entredicho, ¿no? Me pondría en entredicho. Claro. Y de hecho eso se está reflejando mucho en la asistencia, en el compromiso con las religiones, ¿no? En todos lados se ve las iglesias un poco más vacías. Sí, es verdad. Bueno, en Europa ya es evidente ese tema, exacto. Sí, en Europa hace rato. Sí, de verdad. Tú acabas de publicar un libro. Ángel, sí. No, te decía que tú acabas de publicar un libro que se llama Jesús LGTBIQ+. Y Cierto. ese libro, exactamente, que lo acabas de presentar. Y creo que también ya lo has presentado en la Feria del Libro, ¿no? ¿O recién lo presentas? Bueno, mañana voy a estar firmando libros. En la feria. Sí, en la feria, en el stand 26 de la Independiente, en el sector de los libros independientes, de las editoriales independientes, porque este libro ha sido publicado por Garamond, que es una editorial independiente. Independiente, que claro. está apostando mucho por los autores disruptivos, ¿no? Y bueno, en este caso, este es un libro es un ensayo teológico, ¿no? He querido llevar a un lenguaje no teológico, que sea lo más amigable posible para que quienes están familiarizados y quienes no están familiarizados con la terminología religiosa, teológica, doctrinal de las distintas iglesias, puedan también disfrutarlo, ¿no? Acceder a él. Y es una mirada, ¿no? Desde teología, desde mi especialidad es la exégesis, o sea, el análisis del texto de la Biblia, ¿no? Del bíblico. Yo me formé en esto como teóloga y entonces, al ser yo una persona diversa sexualmente, ser una mujer trans, ¿no? Y he recibido, claro, una mujer trans además un poco pública, ¿no? Un poco, digamos, sí, claro. que algunos conocen. He recibido mucho acercamiento de personas que al enterarse de que soy una mujer trans cristiana y que me hacen muchas preguntas porque el discurso que prevalece en nuestra sociedad, por lo menos en el Perú principalmente, y en América Latina en general, el discurso que prevalece es un discurso cristiano conservador, ¿no? Fundamentalista, que señala o asegura
que la Biblia condena a las personas homosexuales, Ujú, a las personas transgénero, a las lesbianas, a toda la diversidad sexual. ujú, Y para ello tienen una serie de argumentos, ¿no? Citan diversos ujú. pasajes, todos lo hemos escuchado, lo vemos en las redes sociales. Dicen, Sí, ay, sí, el sí, Génesis, Dios creó varón y mujer, o sí, Sodoma y Gomorra, y sí. esto, dice, no te acostarás con varón, y Pablo dice que también los que se acuestan con varones y los afeminados. Bueno, entonces me propuse revisar y ver si es así. De hecho, Ujú. este ha sido un trabajo de reflexión y de análisis, de investigación teológica personal en los últimos 20 años, porque por supuesto yo no iba a dar un paso adelante si esto no me daba paz y tranquilidad, armonía espiritual como cristiano que Claro, soy. claro, ¿No? así Entonces es. ha sido este trabajo que recoge el trabajo de mucha gente, muchos teólogos y teólogas en América Ujú, Latina y en el mundo, que han investigado sobre esto y hemos encontrado que no es verdad. Ese discurso que circula discriminador, no claro, está basado, sí, es discriminador y está basado en malas interpretaciones de la Biblia y malas traducciones también. claro, que es lo que suele pasar, sí. Siempre. Se ha Sí, interpretado, digamos, antojadizamente la Biblia, ¿no? claro, es que eso, vamos, un gran sector del libro que se dedica a explicar por qué no es tan simple como decir, ah, el que se acuesta con varón. Un ratito, vamos a analizar. Ujú, ujú. Está bien traducido, eso es lo que dice en la lengua original, en el hebreo. Vamos a revisarlo, a ver, ¿no? De repente no es Claro, así. claro. Cuando revisamos vemos de que no es así, no está diciendo eso. No se está Ujú, refiriendo, por ejemplo, al mero hecho de que se acuesta un hombre con otro, sino que hay ujú, un contexto y que la palabra que se utiliza para eso es kadesh, que significa ujú. prostituta. O sea, no está hablando de Mm, consensuadas entre hombres o entre ujú, mujeres, hablando de relaciones de abuso relacionadas con mm, la prostitución sexual que se daba en los templos paganos de las épocas en que se escribe este libro. Entonces, hay que analizar para ver si no ujú. estamos hablando cosas sin sentido, ¿no? Claro, claro, que se repiten y terminan siendo verdades de perogrullo. Sí, es verdad. Posverdad, Se repite. La posverdad. posverdad. Exactamente, la Sí, posverdad. es una posverdad, es ideología pura. Realmente, es verdad. Bueno, hay un comentario de Meli que dice, sí, la decepción y deserción es obvia. Dice, en las estadísticas hechas por Pew en Estados Unidos, el número de católicos latinos está declinando. Muchos entran todavía a la iglesia, pero muchos más salen. Es verdad. Emma, muchísimas gracias por tu análisis. De verdad que me ha quedado sorprendido porque has hecho un análisis bien bacán, bien interesante de por qué pasan estas cosas en la iglesia y por qué a veces es tan difícil de entender, ¿no? Pero creo Dale. que es necesario hablarlas, ¿no? Conocerlas, y te felicito nuevamente por el libro, porque creo que estás abriendo un espacio interesante para conocer más sobre esto, del cual casi no se habla, ¿no? No, Sabemos que, por supuesto, los jerarcas de las iglesias, incluso los evangélicos, ¿no? Satanizan a uh-huh. la comunidad LGTBIQ con mucha Así es. violencia, ¿no? Y con mucho odio, y que de verdad, como tú bien dices, están basadas en interpretaciones antojadizas, ¿no? Así es. Y es importante señalar que este discurso, porque algunos me han dicho, ¿no? Pero vamos, Emma, o sea, la mayor parte de la comunidad no es creyente, ¿no? La mayor parte es agnóstica o atea. Pero por un lado, esto me lo dijo una sobrina mía que es una activista Ujú, muy importante de la comunidad, una psicóloga brillante, y ella me dijo algo ujú. muy interesante que a mí me animó a escribirlo. Me dijo, nos han robado un espacio para la fe. Yo no soy creyente, me dijo, pero me hubiera gustado tener un espacio para considerarlo. Nos han robado ese Claro. espacio. ¿Por qué? Porque, y además hay mucha gente que es creyente y es sexualmente Ujú, diversa y necesita saber cómo es su situación frente a Dios. Pero además, algo que es muy importante y por eso creo que ha sido lo que me ha animado mucho a escribir el libro, es que gran parte del discurso político ujú, de nuestra ujú. sociedad
que deriva, o sea, las decisiones del Tribunal Constitucional, los proyectos de ley del Parlamento, la ejecución de las políticas por parte del Poder Ejecutivo, tanto en el gobierno nacional como en los gobiernos subnacionales. Todo esto está impregnado de un discurso, de una narrativa religiosa, moral religiosa, que precisamente tiene este fundamento espurio. Sí, Entonces, es verdad. es ¿Y cuánto importante. daño hacen, no? Sí, muchísimo daño. Emma, muchísimas gracias por tu tiempo, por tus palabras, de verdad ha sido un placer volver a verte, de verdad te mando un gran abrazo, espero que algún día nos volvamos a ver y conversar. Por supuesto que sí. Ok, chao, chao. Chao, nos vemos, Omar. Bueno, muy interesante lo que nos ha contado Emma en su análisis. De verdad que hay que conocer este tipo de temas para poder entender mejor lo que pasa en las iglesias, ¿no? Bueno, ustedes saben que yo soy ateo, no solamente soy ateo, soy apóstata, además, creo, uno de los pocos apóstatas que hay en Arequipa. Como siempre ustedes saben, yo les recomiendo un libro al final del programa. Hay mucha literatura respecto de los abusos sexuales, sobre todo el libro de Pedro Salinas, Mitad monjes, mitad soldados, que él hace una serie de denuncias y recoge testimonios de los abusos cometidos al interior del sodalicio. Acaba de publicarse un libro que se llama Siervas en Chile, que lo ha escrito una sierva, ex sierva que ha salido de la congregación, que las siervas del plan de Dios es también una, digamos que es la corriente femenina de lo que es el sodalicio, que también ha registrado abusos terribles. Y hay mucha literatura sobre eso, sobre lo que ha pasado también al interior del Opus Dei, como otra de las sectas religiosas que tienen como premisa el abuso permanente para someter a sus feligreses, a sus creyentes. Este es un libro que tengo hace mucho tiempo, que se llama Tras el umbral, una vida en el Opus Dei, de María del Carmen Tapia, que fue una mujer muy cercana a Monseñor Escrivá, el fundador de del Opus Dei, ¿no? Que justamente ha entrado en entredicho esa semana porque el Vaticano, o bueno, el Papa ha decidido que no van a tener posibilidades de que sus miembros sean obispos, ¿no? Entonces, como que un poco como que los ha degradado. Y les quiero leer un parrafito de lo que dice ella en el capítulo 4, que dice cómo se llega al fanatismo, para entender un poco cómo actúan estas sectas. Dice, y les leo un poquito. Es un proceso lento y sin estridencias, generalmente de varios años. El modo en que los superiores del Opus Dei moldean las almas y las personas. El punto de partida es, por supuesto, la petición para entrar al Opus Dei. Poco a poco, a través de todo un camino llamado de formación, las personas cambian, como tratar de explicarlo en las páginas siguientes, hasta llegar a adquirir ese buen espíritu, entre comillas, o espíritu de robot en manos de los superiores del Opus Dei. Es decir, cómo van finalmente cambiándoles la mentalidad. Y eso es lo que pasa, lo que sucede al interior de ese tipo de sectas como el Sodalicio o el Opus Dei, ¿no? En fin, gracias a todos los que se han conectado. Está Nerela, Meli, he visto también ahí a Alfredo, a Pedro, a Pedrito desde Canadá, Marco Antonio Riveros, que dice, ¿cuál es el trámite para la apostasía, Omar? Estoy queriendo hacerlo hace años. Bueno, es sumamente sencilla el trámite, vas al arzobispado con tu partida de bautizo, perdón, haces una carta, yo tengo el modelo de la carta, si quieres te lo paso por interno, haces esta carta, adjuntas la fecha de tu bautizo, en qué lugar, en qué parroquia fue, y pides la apostasía. Digamos, el trámite demora como 15 días más o menos, o 20 días, y luego te emiten un certificado donde que ya estás fuera de la Iglesia Católica, o sea, ya no formas parte de las estadísticas, ¿no? Es sumamente sencillo. Somos muy pocos, en Arequipa creo que somos 12 apóstatas o algo así. Dice Marco, dice, sería ideal que lo hiciéramos todos para bajar las defensas de la iglesia. Bueno, esa es decisión de cada quien, ¿no? Mili dice, muy interesante, gracias por como siempre, ¿no? Bueno, gracias a todos los que se conectaron. Ya saben que mañana este programa va a estar en YouTube, disponible para que todos lo puedan ver. Así que si les gustó el programa, compártanlo. Nos vemos la próxima semana con otro invitado. Chau, chau.